Consulta. Sí, En el parcial, ¿viste el punto uno? sí, El B, que no, el hessiano nos daba cero y teníamos que determinar si sí, era punto silla. sí, Cuando le pregunté a Carlos el viernes, él me dijo sí. que podíamos asegurar si era un punto silla poniendo puntos En en vez de realidad, caminos. si ponés puntos no podés asegurar, porque lo que dice la definición de punto silla es que en cualquier entorno, y vas a ver, mañana o pasado ya van a estar subidas las resoluciones, y lo que pasa, era un punto silla esto. ¿Sabés lo que te pasaba acá? Que tenías un factor que estaba elevado al cuadrado, o sea, siempre era positivo o a lo sumo era cero si caminabas por la recta x igual a 4, pero ese factor siempre era positivo. Así que el otro factor, que era el que tenía el e a la i, ese era o positivo o negativo. Si el i era mayor que cero, si estabas por arriba del eje x, ese factor te quedaba positivo en un tema. Y si estabas por abajo del eje x, ese factor te quedaba negativo. Entonces, en cualquier entorno del punto que estaba sobre el eje x, en cualquier entorno del punto que vos tomaras, si caminabas por arriba del eje x, cualquiera fuera tu entorno, no un punto en particular, si el i era mayor que cero, estabas el semiplano arriba del eje x, ese factor te quedaba positivo, o sea, la función era mayor que la evaluación en el punto, y si tomabas uno por abajo, ese factor te quedaba negativo, entonces la función era menor que la evaluación en el punto, por lo cual era punto silla. La idea de tomar puntos en el entorno, que te puede servir a vos para aclararte las ideas, es que no aplicarías la definición, porque la definición dice que para cualquier entorno. Si vos elegís un punto, estás tomando un punto determinado, no cualquier entorno. ¿Está? ¿Te contesté? Candela, Micaela, ¿quién me lo preguntó? No sé. Sí, pero a mí también me lo pusieron mal el ejercicio porque lo probamos, creo que todos, por ver a Carlos, por hablar con Carlos. Ah, bueno, ahora lo charlo con Cristina. Claro, como Carlos lo hizo así, yo creí que esa era válida también. No es Sí, a mí válida. me pasó lo mismo. Y otra cosa, profe, yo Sí, cuando terminó el examen, cuando lo entregamos, yo sí. no pude poner una corrección que hice y se la mandé por mail. Y eso se ve que no le llegó a Cosuti y me puso mal el 3B. Todo lo que ustedes me mandaron por mail le llegó a Cosuti, porque instantáneamente que yo lo recibí, se lo reenvié. O sea, si ustedes se lo mandaron a Cristina, le llegó, pero si no, también le llegó por mí. Todo, ¿eh? No. Bueno, ahora cuando entre, que seguramente entra en un minutito, le comentás si querés por el chat, Santi, a ver si corrigió tu mail. No hay No hay problema. problema, igual lo probé con ¿Está? lo justo, pero bueno, no pasa nada. Yo para Perfecto. aclarar, nada más que estábamos aclarando, no tengo problemas. Muy bien. Bueno, ¿empezamos o alguna pregunta más? Bien. Bueno, arranco. Integrar. Ustedes en análisis uno ven cómo se calcula esta última parte de acá al final de la materia, todo va a ser integrales. Todo lo que sigue es integrales. Ustedes en análisis uno lo que hacen es integrar una función continua sobre un intervalo numérico. Es una curva porque es un segmento del eje X. Si ustedes calculan una integral, por ejemplo, cuando dicen que integran entre 0 y 1, el intervalo de integración es un segmento, el segmento sobre el eje X de 0 a 1. Lo que vamos a hacer ahora es integrar un campo escalar a lo largo de una curva. En vez de integrar sobre un intervalo del eje X, lo que vamos a hacer es una integral curvilínea. ¿Bien? A estas integrales de campos escalares sobre curvas se las va a llamar integrales curvilíneas, porque lo que estoy haciendo es integrando una función escalar a lo largo de una curva. La cuenta es facilísima. Vamos a arrancar primero por la cuenta, que es una cosa sencilla, y después vamos a la interpretación de lo que estoy haciendo. Consideremos un campo escalar F, cuyo dominio está en R cuadrado, en R, continuo, y una curva C suave a trozos, incluido en el dominio de la función, que es imagen de alguna función vectorial que la parametriza esa curva. Por ejemplo, esta función vectorial que va del intervalo AB en R cuadrado, dada por R de t, R1 de t, R2 de t. Mi
campo escalar es un campo, esperen que lo anoto acá, Z igual F de XY, ¿no? Un campo de R2 en R. Tiene que ser continuo y la curva C es la imagen de esta función vectorial. Llamamos integral curvilínea de F a lo largo de C. Integral curvilínea de la función F a lo largo de la curva C. O sea, voy a integrar la función en vez de en un segmento a lo largo de la curva C. Y lo anotamos así, integral C a lo largo de la curva de mi campo escalar f de xy diferencial de S. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que esta anotación iba a aparecer? Muchas veces se omiten las variables y se escribe la integral a lo largo de la curva C de la función campo escalar f diferencial de S. ¿Y qué cuenta hay que hacer? Porque esto es lo que hay que interpretar. Es la integral entre A y B. ¿Quién era A y B? El dominio de la función vectorial. De el campo escalar evaluado en la curva, fíjense que esta curva es componente X es R1 de T, componente Y es R2 de T. O sea, en tu campo escalar que era F de XY, en lugar de X vas a poner R1 de T, en lugar de Y vas a poner R2 de T. Traducción, profesora, el campo escalar lo evaluás en la curva. Por la norma, por el diferencial de S, y no, hace un ratito yo les expliqué qué era el diferencial de S. El diferencial de S era este número, módulo de R, que se lo llamaba diferencial longitud de arco. Prometo que antes de terminar la clase va a tener sentido esta cuenta que estamos haciendo. Bien, por ahora, ¿qué es la cuenta que hace? Yo integro a lo largo de una curva. Por supuesto, tengo que tener el campo escalar y tengo que tener la curva. Y la integral curvilínea, que es integrar el campo escalar en la curva, es la integral entre una integral de una variable es, la única variable que interviene ahí es t, es una integral de análisis 1. La integral entre a y b del campo escalar evaluado sobre la curva por la norma de r' de t diferencial de t. La definición 1 habla de un campo escalar z igual a f de xy, la definición 2 habla de un campo escalar w igual f de x y z. La única cosa distinta que habla es que estoy integrando sobre una curva que está en el espacio. Sea el campo escalar, el dominio de esta función está en R cubo y la imagen está en R. Y mi curva es una curva en el espacio, una hélice, ¿está bien? Cualquiera de una recta en el espacio. La función vectorial R, cuyo dominio es el intervalo AB y su imagen es un vector en R cubo, está parametrizada por R de t, R1 de t, R2 de t, R3 de t. La integral del campo escalar f de x y z, diferencial longitud de arco, a lo largo de la curva C, es una integral de análisis 1. La integral entre A y B del campo escalar evaluado en la curva por la norma del vector derivado de la curva. La cuentita van a ver que es fácil. Ejemplo 1. Supónganse que quiero calcular la integral en C, sobre la curva C, del campo escalar x por y al cubo diferencial de S. ¿Ven cómo me lo piden? Calcule la integral sobre la curva C de tu campo escalar f de xy, x por y cubo. O sea, el campo escalar es f de xy, x por y cubo. ¿Y quién es C? Es el segmento de recta y igual 2x, y igual 2x, un segmento de recta que une el punto A, cuyas coordenadas son menos 1, 1, con el punto B, cuyas coordenadas son el punto 1, 2. ¿Bien? Sea C el segmento de recta y igual 2x, este segmento de recta, de extremos A y B. Ni me dicen cómo la recorro ni cómo no la recorro. Yo quiero la integral sobre la curva C, que es esta que estoy dibujando acá, de esta función, de este campo escalar. ¿Qué tengo que hacer?
Primero vamos a la cuentita y después a la interpretación. ¿Qué tengo que hacer? Dos cosas tengo que hacer. Primero tengo que parametrizar la curva. Por eso era re importante que ustedes primero aprendieran lo que es parametrizaciones. Porque la curva a veces viene parametrizada, a veces no viene parametrizada. Tengo que parametrizar la curva. Y igual 2x. Conseguir la función vectorial que parametriza este segmento de recta. Conseguir la parametrización, conseguir el intervalo paramétrico. No importa cómo la recorres, no va a importar cómo la recorres, la podés recorrer de A hacia B o de B hacia A, no hay ningún problema, mientras que la recorras una sola vez y después hacer la cuenta que te plantea la integral. ¿Cómo voy a parametrizar esta curva? Y igual 2x, la parametrización barata de esa curva es llamar a xt y 2t. Entonces, miren, acá me quedó la parametrización. X lo llamé t y 2t. Mi curva parametrizada es r de t, t2t, y el intervalo paramétrico, como es la x es lo que llamé t, ¿qué recorrido hace x? X se mueve desde menos 1 a 1, entonces como el x es t, como x pertenece al intervalo menos 1, 1, entonces t pertenece al intervalo menos 1, 1. Y entonces estás recorriendo esta curva en este sentido, desde A hacia B. No importa si la recorrieras desde B hacia A. O sea, si vos querés cambiar el sentido del recorrido, al t lo llamás menos u y calculás la integral sobre la nueva parametrización, te va a dar lo mismo. Entonces tenés r de t. Ahora, ¿qué necesito? Evaluar la función sobre la curva. ¿Qué significa evaluar la función sobre la curva? ¿Ven? F de xy es x por y cubo. Si yo quiero evaluar la función sobre la curva, lo que estoy diciendo es que reemplace la x por la x de tu parametrización y reemplace la y por la y de tu parametrización. O sea, tengo que escribir t por 2t al cubo. Hago las cuentas y fíjense que la función evaluada sobre la curva me queda una función de análisis 1, de una variable. Es más, me queda fácil. 8t a la cuarta. Bien, esto es lo que dice la primera parte de esta definición. La primera parte de esta definición dice, evalúa la función sobre la parametrización y multiplico por el diferencial longitud de arco. Dentro de un minuto van a ver qué cuenta estoy haciendo. Necesito el vector derivado y calcular el módulo. Vector derivado de la curva parametrizada. T, 2t, el vector derivado de esa curva es derivada de t vale 1, derivada de 2t vale 2. El módulo de ese vector es la raíz de 1 al cuadrado 1 más 2 al cuadrado 4, raíz de 5. Así que la integral que están pidiendo es la integral de la función x o la CRIS por y cubo diferencial longitud de arco es igual a la integral entre menos 1 y 1, que era el intervalo paramétrico, de la función evaluada en la parametrización, 8t a la cuarta, por el módulo del vector derivado, raíz de 5, diferencial de t. Integral que generalmente es una integral que sale bastante sencilla, es una integral de una función polinómica. El 8 raíz de 5 lo puedo sacar afuera de la integral y la primitiva de t a la cuarta es t a la quinta sobre 5, entre 1 y menos 1, me dio este numerito. ¿Qué me da esta integral? Dentro de 2 minutos les explico. Primero uno aprende a hacer la cuentita y después le da como valor, le da fundamento a lo que está haciendo. Nota muy importante. En el ejemplo anterior parametrizamos el segmento de recta y igual 2x, haciendo que x vale t e y vale 2t. Pero a los fines de calcular la integral de línea de un campo escalar sobre la curva C, podríamos haber usado cualquier otra parametrización de la curva C, incluso alguna que la oriente al revés. En vez de ir desde A hasta B, podría ir desde B hasta A. O sea que cambie el sentido de su recorrido. Y el resultado de la integral de línea
del campo escalar no depende de la parametrización de la curva ni de la orientación de su recorrido. O sea, si tu compañero en vez de parametrizar xt, parametrizó y igual t, y entonces el x le queda otra cosa y el intervalo le queda otra cosa, el resultado de la integral de línea es independiente del recorrido y de la parametrización de la curva. ¿Bien? Cris, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola. ¿Leíste Bien. mi mensaje? Sí. Muy bien. Recién. Te hago una sola pregunta y interrumpo y ahora hacemos el ejemplo 2. Santiago me dice si recibiste el mail que yo seguro te envié con una corrección de su ejercicio. Sí. Perfecto, ya Sí. está. Está bien. Sí, Bueno, sí. era lo único que quería saber. Sí. Ejemplo Sí. 2. Supongamos que ahora el campo escalar es en R3. Bien, y mi curva, por supuesto, está en el dominio del campo escalar. Mi campo escalar es x cuadrado menos y más 3z. Y C es el segmento, un segmento de recta que une el punto 0, 0, 0 con el 1, 2, 1. O sea, yo quiero integrar ese campo escalar sobre una curva, el 1, 2, 1. 1 en x, 2 y 1 en y. El segmento de recta que une esto con este. Este es el punto A y B. ¿Bien? Entonces dice, calcular la integral sobre la curva C. La curva C es esta, el segmento de esta recta. Del campo escalar F, diferencial longitud de arco. Acostúmbrense a, cuando vean esta notación, pensar que la diferencial de longitud de arco es el módulo del vector derivado diferencial de t. Muy bien, como tres cositas hay que hacer. Primero hay que parametrizar la curva y buscar el intervalo paramétrico. Lo segundo que hay que hacer es evaluar la función en la parametrización y por último calcular una integral de análisis 1. ¿Cómo parametrizar una recta que une dos puntos? Bueno, hay que buscar el vector director y poner un punto por el que pasa. Como es un segmento de recta, el vector director es extremo menos origen. Es bastante sencillo. 1, 2, 1 menos 0, 0, 0 me da el vector 1, 2, 1 o cualquier otro múltiplo. Luego, la parametrización de la recta va a ser R de t por el 1, 2, 1 más un punto por el que pasa, que yo voy a hacer muy piola, voy a elegir el 0, 0, 0. Así que esta recta, esta curva parametrizada quedaría t por 1, t por 2, 2t, t por 1, t, más 0, 0, 0 que no lo mueve del lugar. Como quiero ir desde el punto A hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto B, mi intervalo paramétrico va a ser 0, 1. Y esto voy a hacer una aclaración porque me parece que no la hicimos. Si yo tengo dos puntos de un cualquiera, estoy en el espacio o en el plano, no importa. Supongamos que yo tenga el punto PQ y quiero el segmento de recta que une el punto PQ. ¿Qué hice yo como vector director? Hice OQ menos OP. ¿Bien? Lo que busqué fue extremo menos el origen. Si yo mi recta la escribo así, igual, T por el Claro, pero eso es igual a PQ, ponele. Esto es igual a PQ. Perfecto, sí, esto es igual a PQ. Porque Extremo es lo que menos uno origen. hace. Pero para decirles por qué el intervalo paramétrico queda 0,1 quería. No, está bien, pero para que el vector director, porque cuando ellos lo calculan Sí. como PQ. Extremo menos origen. Eso. Extremo menos origen. Q menos P hacen. Ni ponen que es el vector. Muy bien. Cuando uno parametriza de esta manera, si yo pongo, atentos con lo que voy a decir, yo mi vector director lo puse desde P hasta Q. Bien, el vector PQ, que así les dijo Cristina. PQ. Si yo pongo acá más, podría poner cualquiera de los dos puntos, más P o más Q. Si yo acá pongo más P, piénsenlo, elabórenlo, siempre mi intervalo paramétrico va a ser 0,1. ¿Por qué? Piénsenlo. Lo piensan, se sientan, terminan y ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una cosa muy fácil. Cuando t vale 0, este punto te termina dando, esperen que no me deja escribir, cuando t vale 0, esta cuenta
te termina en el punto P. Y cuando T vale 1, esta cuenta termina en el punto Q. Entonces, háganlo, lo prueban, queda grabado, así que lo van a tener. ¿Qué manera fácil hay para no complicarse la vida con la parametrización de una recta? Yo te doy 2 puntos, A y B. No importan los nombres de los puntos, ¿eh? Si vos elegís cómo ir. Si vas desde A hasta B, tu vector director ponelo a B. Entonces vas a hacer B menos A. Y el punto por el que pasa la recta, que sea el vector desde el que vos saliste. En este caso, A. ¿Para qué? Para que así el intervalo paramétrico no te compliques la vida. Y si solo unís el punto A con el punto B, tu intervalo paramétrico sea 0, 1. Aclaración, si en lugar de sumar el punto P, acá sumaras el punto Q, tu intervalo paramétrico tendría que ser menos 1, 0, para que recorras ese mismo segmento de recta. Bien, después lo piensan, ¿eh? No se queden sin pensarlo esto. ¿Cómo voy a calcular la integral de línea? Bueno, la integral de línea del campo escalar F diferencial longitud de arco va a ser la integral entre 0 y 1, porque mi intervalo paramétrico dio 0 y 1, del campo escalar evaluado en la parametrización, T, 2T, T, por el módulo del vector derivado de esa parametrización. Como R de T es T, 2T, T, el vector derivado es 1, 2, 1, y el módulo de ese vector derivado es la raíz cuadrada de 6. Si el campo era x cuadrado menos y más 3z, y la parametrización es que x vale t, y vale 2t, y z vale t, reemplazo la x por t, la y por 2t, la z por t, hago la cuenta. Me queda una integral que es muy fácil, en general es muy fácil. Así que la integral del campo escalar diferencial longitud de arco va a ser la integral entre 0 y 1 de t cuadrado más t, que es lo que acabo de calcular, por el módulo del vector derivado al cuadrado, del módulo del vector derivado diferencial de t. Busca la primitiva, hacen la cuenta y queda 5/6 de raíz de 6. ¿Qué mide esto? Tenemos que pensar ahora, ¿eh? Nota importante, si la curva C a lo largo de la cual se calcula la integral de línea del campo escalar fuera suave a trozos, ¿qué quiere decir? Supongamos que en vez de ser un segmento de recta, yo voy con un segmento de recta y voy después con otra curva. ¿Está bien? Entonces hay un punto donde no hay recta tangente, donde no existe el vector derivado. O sea, es suave a trozos esa curva. ¿Qué hago? Calculo 2 integrales. Calculo primero la integral sobre un pedacito de la curva y le sumo la integral sobre otro, cada pedacito sobre la curva donde es suave. Miren lo que dice el ejemplo 3. Dice calcular la integral de x a lo largo de la curva que se muestra en la siguiente figura. La curva que se muestra en la siguiente figura es esto. C1 es un pedacito de una parábola. C1 es la parábola y igual x cuadrado que une el punto 0, 0 con el 1, 1. Y C2 es, bueno, quise cambiar de color y no me dejó, es la recta y igual x. Lo voy a dejar en que une el punto 1, 1 con el 0, 0. Entonces, una cosa, si yo recorro, no importa de dónde parto, bien, pero sí es importante esto que voy a comentar. Yo parto de A, supongamos que parto de A. Entonces, esta parte va a ir así, voy a ir hasta B, a lo largo de C1. Voy a ir así. Y después voy a ir desde B hasta A lo largo de C2. ¿Y podría haberlo hecho al revés? Sí, podría haber ido desde A hasta B a lo largo de C2 y haber vuelto desde B a la A hasta A lo largo de C1. ¿Va bien? Entonces, empecemos a parametrizar. A ver. Supongamos que parametrizo y igual x cuadrado.
Entonces la parametrización fácil, barata, usual de la curva y igual a x cuadrado, ¿cuál es? A x lo llamo t y es t cuadrado. ¿Bien? Una función igual f de x. ¿Se acuerdan en la última clase? Así que la parametrización de la curva C1 va a estar dada por la función vectorial R1 de t. La x es t, la y es t cuadrado. Como quiero ir desde el punto 0, 0 hasta el 1, 1, y mi intervalo paramétrico tiene que ser creciente, el t tiene que manejarse igual que el x, entre 0 y 1. Bien, t se mueve entre 0 y 1. Primera curva. La primera curva ya la tengo parametrizada. Segunda curva. ¿Quién sería la segunda curva? La curva y igual x. Y igual x. Y igual x. ¿Cómo voy a parametrizar? Yo quiero recorrerla desde B hasta A ahora. ¿Podría recorrerla desde A hasta B? Sí. Podría recorrerla desde A hasta B. Pero la voy a recorrer al revés, así los hago pensar. Desde B hasta A. Quiero venir desde allá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo usual para parametrizar igual x, si fuera desde A hasta B, sería al x lo llamo t y al y lo llamo t, porque son iguales. Pero como quiero recorrerla al revés, ¿qué voy a hacer? Al x lo voy a llamar menos t y al y lo voy a llamar menos t. Bien, revisemos esto, así les queda, lo entienden. Lo usual sería que yo hiciera esto. Voy a llamar la r de t a esto. Que yo pusiera tt. ¿Bien? ¿Y el t en qué intervalo? 0, 1. ¿Qué haría esto? Recorre desde A hasta B. Ahora yo quiero recorrerla desde B hasta A. Me va a dar lo mismo la integral, ¿eh? La integral, acuérdense que la integral de línea es independiente de cómo recorro ese pedacito de curva. Depende cuál es la curva, no de cuál es la parametrización. Pero yo, como después lo vamos a necesitar esto, la vamos a recorrer bien. Yo quiero recorrer desde B hasta A. Entonces queda igual x lo llamo menos t y al y lo llamo igual, porque es igual al x menos t. Y entonces el t tiene que ir desde menos 1 a 0. De este modo, la curva de arriba partió de A y fue hacia B, y la curva de abajo partió de B y fue hacia A. ¿Cómo voy a calcular la integral de línea? Primero voy a hacer la integral de la curva C1, que es la parábola, y le voy a sumar la integral de la curva C2, que es el segmento de esa recta. ¿Quién era el campo escalar? El campo escalar era f de xy igual x. Mi campo escalar era f de xy igual x. Entonces, si evalúo el campo escalar sobre R1 de t, ¿está? Porque miren que acá está hecho todo rápido. Si evalúo el campo escalar sobre R1 de t, R1 de t era esto. La x vale t, así que me queda t. Y R1' de t es el vector derivado, que es 1, 2t. Y el módulo de R1 de t es la raíz de 1 más 4t cuadrado. ¿Quién es la integral sobre C1? Es la integral entre 0 y 1, mi intervalo paramétrico, del campo evaluado en la parametrización, t, por el módulo del vector derivado, raíz de 1 más 4t cuadrado, delta t. Les puse la aproximación con GeoGebra, pero esa integral sale, ¿eh? Se hace sustitución y la pueden resolver, no es que les ponemos integrales que no se pueden resolver, esa integral la pueden calcular. Entonces, el primer pedacito, acá tengo calculada la integral. Y sobre el segundo pedacito, vamos sobre el segundo pedacito. Sobre C2, ¿quién era? Esperen que dejo un renglón así. La integral sobre la curva C2. Sería la función evaluada en la segunda parametrización. ¿Quién era la función? F de xy igual x. Así que el x vale menos t. Y el R2 de t era menos t, entonces R2' de t es la raíz cuadrada, el módulo, ya lo hago, de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que queda raíz de 2.
Así que es menos t por raíz de 2, diferencial de t, busco la primitiva, reemplazo por 0 menos 1 y me da 0,707. Sumo las dos integrales y tengo la integral curvilínea del campo escalar. ¿Bien? Antes de ver la aplicación, vamos a ver un par de propiedades que son muy parecidas a las que ustedes Clau, vieron. Sí. Una cosa que nos pasó el cuatripasado. En estos dos ejercicios, las integrales se pueden calcular. Es más, háganlas a mano y fíjense en forma exacta cuánto le dan. Nosotros en el examen somos los que decidimos si las integrales las tienen que hacer o las tienen que aproximar. ¿Che, quedó claro? Porque ¿te acordás, Claudia, que después nos pasó que nadie calculaba integrales? Claro, todo el mundo nos hacía las integrales con el GeoGebra integral. Esta integral, chicos, esta integral, por las dudas que no se den cuenta, esta integral de acá arriba es re Dale por fácil. sustitución. Es una sustitución. Si ustedes a lo del integrando lo llaman P. Che, ¿quedó clarito quién decide si la integral se hace o queda indicada? Chicos. Es una integral Sí, que sale profe. directa, ¿eh? Bien, así que tengan presente esto. Por eso lo tendrían que hacer ustedes. En general, Cristina y yo pensamos integrales que les salgan, que hagan una sustitución y les salgan. No ponemos ejercicios que el integral. En algún momento. Pero si en algún momento fuera complicada y que no, se dice dejarla indicada. ¿Estamos de acuerdo? Pero si se pone calcular, la tienen que calcular. Solo cuando dice déjela indicada, la dejan indicada. ¿Estamos? Muy bien. Tres propiedades tiene la integral de línea. La primera dice que si tu campo escalar, sea que estés en R2 o sea que estés en R3, es 1, la integral curvilínea te da la longitud de la curva. ¿Está bien? Recuerden, es facilísimo de pensar. La longitud de la curva lo vimos hoy. Esperen que para que les quede acá escrito. Hoy vimos que la longitud de la curva era igual a la integral entre A y B del módulo del vector R' de t diferencial de t. Y que vimos que la integral a lo largo de la curva C de f diferencial de s es la integral entre AB de la función evaluada en la parametrización por el módulo de R' de t, la norma diferencial de t. Fíjense, si el campo escalar es 1, esto es lo que dice, cualquiera sea, estés en R2 o estés en R3, quiere decir que esta cuenta va a ser 1. ¿Está bien? Porque si el campo escalar es 1, lo evalúes donde lo evalúes, te va a quedar 1. Y entonces esta integral curvilínea va a terminar siendo esta cuenta, la norma del vector derivado por el delta t, que es la longitud de la curva. La integral curvilínea a lo largo de esa curva representa la longitud de la curva. ¿Bien? Una cosa hasta fácil de justificar. La segunda propiedad dice una propiedad de las integrales, que si alfa y beta son números escalares y f y g son campos escalares, la integral a lo largo de la curva C se puede distribuir con la suma y con la resta y se pueden sacar afuera los escalares. Fíjense lo que hizo. El alfa lo saqué afuera, me quedó la integral sobre la curva del primer campo escalar, más el beta que lo saqué afuera, me quedó la integral sobre la curva de un campo escalar. O sea que la integral es distributiva con la suma y resta de campos escalares y los coeficientes, los numeritos salen afuera de la integral. A estas propiedades, ustedes no cursaron todavía álgebra lineal, ¿no? No cursan ellos, después cursan álgebra lineal. Claro, después de análisis 2. Sí. Claro, cuando cursen álgebra lineal con Ernesto, háganse los interesantes y le dicen, mira, la integral curvilínea es un ejemplo de transformación lineal. Acuérdense de mí, ¿eh? Es un ejemplo de una transformación lineal. Y la tercera propiedad habla sobre la curva. Fíjense, la propiedad 2 habla sobre la propiedad de la integral. ¿Sí? Me dice cómo que puedo distribuir la integral sobre los campos escalares y sacar afuera los
numeritos que están multiplicando. Y la propiedad 3 habla sobre la curva. Dice, si la curva es igual a la unión de dos curvas con intersección nula, salvo un punto, esto que hicimos recién, fíjense, íbamos así y después volvimos así. Esta es C1, esta es C2. La curva C es toda la curva. Es la unión de estas dos curvas con intersección nula, salvo en estos puntos. Con intersección nula, salvo estos puntos. O sea, no podría pasar esto, miren. Que esta sea C1, esperen que quiero mostrarles algo, y que C2 arranque, ay, che, no me deja cambiar de color. Y que C2 arranque desde, pero qué mal hoy. Bueno, hoy vamos a escribir con el mismo color toda la noche.